Hay coches que son verdaderos embajadores de su país, que son parte de su cultura y de su imagen. Coches que comparten su personalidad con su país de origen. Hoy traemos unos cuantos y os pediremos ayuda para buscar otros cuantos más. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, pero para hacer este vídeo, para hacer esta selección, vamos a poner unas reglas. 3 reglas. La primera, vamos a hablar coches de la posguerra. Coches que se han comercializado después de la guerra, aunque algunos se han diseñado antes. Los coches de preguerra, hay muchas marcas, son coches menos conocidos, en series muy cortas, en fin, es un lío. Vamos a centrarnos en los de posguerra. La segunda regla es que vamos a elegir 3 coches por país. Un utilitario, un coche más o menos utilitario, una berlina, que si puede ser de lujo o de representación mejor, y un deportivo. En algunos países haremos una excepción y elegiremos un cuarto, ya veréis por qué. Y la tercera, hoy vamos a hablar de algunos países, haremos vídeos con otros países que no están en este vídeo y vamos a hacerlo estrictamente por orden alfabético. Así que empezamos. Bueno, Alemania, elegir 3 coches puede parecer fácil porque hay muchos coches destacados, pero precisamente por eso es muy difícil. Pero lo tengo claro. Utilitarios, Volkswagen Escarabajo. ¿No podía ser otro? Bueno, o quizás sí, porque podía haber elegido el Golf, que es un coche de enorme éxito. Pero mira más antiguo, un coche que fue muy importante en Alemania, que llegó a ser casi la mitad del mercado alemán y que no olvidemos que se diseñó en la preguerra. Berlinas, Mercedes Clase S. Bueno, en Alemania ha habido muchas berlinas destacadas, berlinas de lujo, berlinas deportivas, pero yo creo que el Mercedes Clase S es un referente. De todos ellos, yo me quedo con la versión W140, un coche impresionante que se vendió entre el 91 y el 98. Creo que es una verdadera referencia incluso hoy día. Deportivos, Porsche 911. Bueno, no creo que nadie se sorprenda de esta elección. Yo creo que es el deportivo por excelencia y uno de los coches que más representan a los alemanes. Y si no estáis de acuerdo, os recomiendo que veáis el vídeo de la historia del Porsche 911, que seguro que os convencemos. Puede ser que este sea el país más complicado, porque lamentablemente en España coches de diseño propio tenemos pocos. Pero bueno, hemos hablado de coches que representan a cada país, así que me voy a centrar en eso. Utilitario, SEAT 600. Está claro que no podía ser otro, porque el SEAT 600 fue el coche que motorizó España. Era un diseño de Fiat, pero completamente made in Spain. Es un coche además que representa toda una época. Berlina, Dodge 3700 GT. Para mí este es un coche muy especial porque resulta sorprendente que en la España de esos años, estamos hablando de finales de los 60, se pudiera fabricar un coche como este, que era una verdadera berlina de lujo americana, un Aiga como se decía entonces. Esto solo fue posible gracias a la testarudez y a la inteligencia de un hombre como Eduardo Barreiros, un hombre que se merece por sí solo un videopodcast. El hecho es que este coche era el coche de todos los mandatarios del régimen y el coche, a modo de curiosidad, en el que perdió la vida Carrero Blanco. Deportivos, Pegaso Z102. Bueno, en este caso la elección es indiscutible. En España nunca se ha hecho un deportivo mejor que este, ni probablemente nunca se hará. Se dice que este coche era como un Ferrari de la época, y no es cierto. Este coche era mejor que un Ferrari de la época. Realmente el diseño estaba muy por encima de la calidad de fabricación, pero el genio de su diseñador, Wilfredo Ricard, es indiscutible. Estados Unidos fue el país pionero en la motorización y hay un montón de coches que se pueden elegir. Realmente es uno de los países más complicados para elegir solo 3 coches. Pero bueno, esta es mi elección. Utilitarios, el Ford Pinto. Bueno, el Ford Pinto fue un coche polémico. Un coche que tuvo mucho éxito, pero que era un coche peligroso, tildado de peligroso. ¿Por qué? Porque era un coche que cuando chocabas, si era por el lado del tapón de la gasolina, tenía la mala costumbre de incendiarse. Pero es que además se decía en su tiempo que la chapa era muy endeble y cuando tenía un accidente a veces las puertas no se podían abrir. A pesar de todos estos pequeños problemas y minucias, el coche era muy barato y tuvo un enorme éxito en los Estados Unidos. Berlinas, Cadillac El Dorado. Yo he elegido en concreto la versión de 1969. Cadillac es un referente de Estados Unidos y realmente
hablando de vehículos de representación, de coches de representación, estaba clara la elección. El año, ¿por qué? ¿Por qué he elegido 69? Pues si os acordáis, el año 69 Estados Unidos estaba sumido en una fiebre por la conquista del espacio. Bueno, Estados Unidos y todo el mundo. Y eso se reflejaba en el diseño de los coches. Esas aletas que trataban de imitar las partes traseras de un cohete, de un lanzamiento espacial, eran impresionantes. Yo recuerdo de niño, me parecía, cuando lo veías al natural, era un coche impresionante y enorme. Yo creo que es la elección más razonable. Deportivo, Ford Mustang. Bueno, esta sí que es una elección polémica, porque seguro que muchos, entre otros el que está detrás de la cámara, va a decir, hombre, ¿y no eliges el Chevrolet Corvette? Pues yo creo que no, porque el Ford Mustang realmente fue el que cambió las cosas. Fue realmente el primer coche deportivo de Estados Unidos que tuvo un éxito radical. Era un coche que a la gente le encantaba. Era un coche normal y corriente vestido de sport, aunque luego llegó Carroll Shelby y Carroll Shelby consiguió hacer del Ford Mustang un coche deportivo de verdad. Todoterreno, Jeep. Y digo solo Jeep, a secas, porque cuando nació no había varios Jeep. El Jeep era uno, no era una marca, era un coche. Aunque realmente luego el Jeep original se llamó Wrangler y un Wrangler de los 90 con un motor gordo V8 tampoco sería una mala elección. Pero como podéis ver en el vídeo de coches que cambiaron la historia, el Jeep ha sido un referente. Desde luego, el coche probablemente que más ha representado a los Estados Unidos por todo el mundo. Francia fue uno de los países pioneros en la motorización, que tiene multitud de marcas, aunque no tengan esa consideración premium que tienen las marcas de otros países. Pero tiene muchos coches interesantes y muchos coches que representan su personalidad. Vamos con ellos. Utilitario, el Citroën 2 caballos. Bueno, habrá quien me discuta, hombre, el Renault 4 era un coche mejor, era un coche más sofisticado. Bueno, no estamos hablando de eso. Yo creo que sobre 4 ruedas no hay nada más francés que un Citroën 2 caballos. Y si ya lo fue desde el principio, por cierto, un coche que también se diseñó antes de la guerra, ya con mayo de 68, que el 2 caballos pasó de ser un coche rural a un coche urbano, realmente es el coche que distingue a lo francés. Berlinas, Citroën DS. Bueno, pues repetimos marca, pero es que el Citroën es la marca más francesa que existe. Pero es que el DS, durante años y años y años, era el coche que llevaba De Gaulle y el coche que llevaban todos los mandatarios de la República Francesa. Yo creo que era un coche que se identificaba con lo francés. Era y lo sigue siendo. Deportivos, Alpine Renault A310. En su momento se le acusaba a este coche de ser un Porsche a la francesa. Bueno, a mí me da igual, Porsche a la francesa o no, el A310 era muy, muy bonito. Digo era y es mentira, era y es. Yo he elegido el A310 porque solo se fabricó en Francia. La berlineta anterior, el original, también se fabricó en otros países, entre ellos en España. Todo lo que tiene que ver con Italia y el automóvil es complicadísimo siempre. Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con Italia es complicadísimo siempre. Pero en este caso elegir 3 coches, solo 3 coches italianos, es realmente complicado. Pero bueno, voy con ello, me atrevo. Utilitarios. El Fiat 500. De todos, este es el que tenía más claro, porque el 500 fue un referente. Mucha gente compara al 500 con nuestros 600. Yo no lo tengo tan claro porque es verdad que el 500 motorizó Italia, pero también es cierto que el 500 rápidamente pasó a ser un segundo o hasta un tercer coche en las familias italianas. El 600 no, el 600 era el coche de la familia, de aquellos que podían tener coche. Berlinas, Alfa Romeo Giulia. Bueno, elegir una berlina italiana, solo una, es complicadísimo, pero yo he elegido esta del 69, por varias razones. Una, porque era un coche que lo podías ver para llevar a la familia, lo podías ver como coche de policía, como taxi, en las carreras, ganando campeonatos. Es que era un coche que lo hacía todo bien. Tenía unos motores fantásticos y sobre todo un bastidor para la época extraordinario. Y además, para mi gusto, un coche precioso. Deportivos, Lamborghini Miura. Yo creo que mis seguidores tienen claro que iba a elegir este coche, que para mí, como sabéis, es el coche más bonito de todos los tiempos. Muchos me diréis, hombre, ¿y no eliges un Ferrari? Pero es que elegir un Ferrari no es fácil. Es que hay tantos
porque realmente uno que destaque mucho sobre otro no es sencillo. Y esto no pasa en el caso de Miura, que fue el primer coche que se puede calificar realmente como superdeportivo. Así que en este caso la elección la tengo clara, Lamborghini Miura. Japón. Otro país complicado porque tiene montones de marcas, montones de modelos, no todos conocidos fuera de Japón. Realmente no es fácil, sobre todo encontrar coches que se identifiquen con Japón, claramente. Pero esta es mi elección. Utilitarios, Honda Civic. Yo he elegido el que se vendió, el que se fabricó entre 1988 y 1991. La verdad es que yo creo que todos son bonitos, del primer al último, aunque sobre todo los primeros me parece que tienen mayor personalidad. Y además, esta versión en concreto, aunque es algo que luego se ha reproducido en todos los demás, tenía motores, desde motores muy modestos hasta un 1.6 con un sistema VTEC que daba sin turbo 160 caballos. Es un coche que aún hoy día sigue siendo muy cotizado. Berlina, Lexus LS400. Realmente estaréis conmigo en que lo que ha conseguido Lexus no ha sido fácil. Es la única marca del mundo generalista que han conseguido fabricar, crear una marca premium, muy premium, desde cero. Lexus, yo si tuviera que elegir uno, he elegido este LS400 porque fue el primero. Y hoy día todo el mundo pone Lexus al nivel de Mercedes, de Audi, de Jaguar. Esto era impensable cuando se inició esta aventura. Deportivos, Toyota S2000. Me ha costado esta elección porque tengo verdadera debilidad por el Honda NSX. Pero yo creo que como representante de Japón, del país del sol naciente, el Toyota es un coche mucho más japonés de diseño. Además, tiene una exclusividad. Es el único coche japonés que ha aparecido en las películas de James Bond. Todoterreno, Toyota Land Cruiser. Bueno, tenía que aparecer un cuarto coche en Japón. ¿Por qué? Porque el Land Cruiser realmente es el coche japonés que más puedes ver por todo el mundo. Lo puedes ver en Japón, en Europa, en Norteamérica, en el Medio Oriente, en África, en todas partes. A mí la versión de 1960 me parece la más bonita, o por lo menos la que tiene más personalidad, pero cualquiera de ellos es un coche muy conocido en cualquier rincón del mundo. Bueno, Reino Unido, Inglaterra, como lo queréis llamar, tiene muchos coches destacados. De hecho, también en este país voy a elegir 4. Pero en este caso lo tengo bastante claro. Utilitario, el Mini. En este caso la elección estaba clara. Si habéis visto el vídeo de los coches más influyentes de la historia, este coche era para mí y para muchos el más influyente. Realmente es un coche a partir del cual todos se hicieron así. Berlina, Rolls-Royce Phantom V. Bueno, en este caso la marca estaba clarísima, porque Rolls-Royce aún hoy día sigue siendo un referente. Es decir, es un Rolls, es lo más. Hay muchos Rolls que molan mucho, muy destacados, muy bonitos, muy lujosos, pero siempre que ves un desfile donde hay reyes, jeques o gente así, el coche que hay, ¿cuál es? Un Rolls-Royce Phantom V. Así que la elección también estaba clara. Deportivo, Lotus Super 7. La verdad es que, según estoy contando este vídeo, pues decía que el Reino Unido me iba a costar y no me está costando nada, porque es que en este caso la elección está clarísima. ¿Por qué? No hay otro deportivo más Lotus que el Super 7. Pequeño, ágil, ligero, una gozada. Pero es que este coche que apareció en 1957 se sigue fabricando hoy día, prácticamente igual. Cambia el motor, que cada vez es más moderno, pero el coche es prácticamente el mismo. No bajo marca Lotus, pero bajo marca Caterham u otros se sigue fabricando hoy día. Un coche excepcional. Todoterreno, Land Rover. Como en otros casos, aquí no pongo modelo, porque cuando nació el Land Rover era el Land Rover. Luego el Land Rover original, actualizado, se llamó Defender, que por cierto, después de tantos años, ahora lo van a sustituir. Pero el Land Rover original era un todoterreno excepcional. Un coche que merece un vídeo por sí solo, porque además era de carrocería de aluminio. Eso os prometo que lo contaremos con detalle en otro vídeo podcast. Bueno, y mi elección y mis países ya se han acabado. Faltan muchos, porque sin salir de Europa me faltan Rusia, Bélgica, Suecia, Polonia. Faltan países de Europa y faltan países de otros, falta Corea, falta India, faltan todos los países de Sudamérica, México,
Pero os decía que a mí me gustaría hacer otro vídeo, un vídeo coral, donde vosotros me digáis cuáles son los coches que, en vuestra opinión, representan a vuestros países. Pero eso sí, como os digo siempre, no me digas el coche, dime el coche y por qué. Cúrratelo un poquito. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte estamos incluyendo un bonus track o un extra, llámalo como quieras. Es el coche del día, que es un coche que tiene algo que ver con el vídeo, pero sobre todo es un coche que a mí me ha dejado un buen recuerdo, que he tenido la oportunidad de probar, de conocer o que me ha impactado por algún motivo. Así que vamos con el coche del día de hoy, que algunos de os imaginaréis cuál es, el Honda NSX. ¿Por qué? Porque al pobrecito no le he nombrado como coche representante de Japón, pero es uno de mis coches favoritos. Durante muchos años fue mi coche favorito. Hay quien dice que era un Ferrari bien hecho. Puede ser porque a nivel de comportamiento era como un Ferrari o mejor todavía. Incluso hay quien le parece que estaba más refinado, porque os recuerdo que este coche lo puso a punto el mismísimo Ayrton Senna. Pero lo bueno que tenía ese coche es que a diferencia de un Ferrari podías ir por ciudad, lo podía llevar cualquiera, todo era suave, todo iba bien, era fiable. Era y es una maravilla porque por fin, después de muchos años, va a haber una segunda edición del Honda NSX. Y os voy a contar una anécdota, porque os decía que el Honda NSX era un coche fácil de llevar. Me refiero a eso porque, a diferencia de un Ferrari, que el cambio era duro, la dirección también, los pedales, un Honda NSX era un coche muy amable, pero fácil de llevar al límite no era, como no lo es casi ningún coche de motor central. La anécdota que os voy a contar tuvo lugar en el Jarama. Estábamos haciendo una prueba de diversos coches deportivos, desde un Golf VR6, un Ford Escort Cosworth, un Renault Clio Williams, un Mazda RX-8. Un poco queríamos ver cómo de difícil era de conducir un coche según su potencia. La idea era decir, oye, en condiciones difíciles la mayor parte de la gente irá más deprisa en un Renault Clio de 140 caballos que en un Honda NSX de 270. Entonces marcamos un circuito en la pista deslizante del Jarama. La entrada en meta estaba una recta, un ángulo a la derecha y ahí estaba la entrada en meta. Y todos los probadores teníamos un pique enorme, sobre todo, y permitirme esta publicidad, porque yo iba haciendo el mejor tiempo con todos. Pero realmente la joya de la corona era el Honda NSX. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en mis ansias por conseguir el mejor tiempo, en la última curva de derechas hice un trompo. Pero según estaba haciendo el trompo, dejé caber el trompo, miré por el espejo, vi los dos conos, metí la marcha atrás y cuando el coche se detuvo, solté el embrague y entré marcha atrás en la meta. E hice el mejor tiempo. Todos decían, pero bueno, has entrado marcha atrás, has entrado marcha atrás. Y yo decía, bueno, ¿y qué más da? En ningún sitio pone que no se pudiera entrar marcha atrás. La verdad es que lo pasamos muy bien y lo mejor de todo es que no rompimos nada. Y si os ha gustado, nos dais un me gusta y compartir este vídeo o este podcast con vuestros amigos. Y sobre todo, lo más importante, y si me hacéis caso, nos veremos muy pronto de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.